Para muchos, las misiones Apolo representan la época dorada de los viajes espaciales. Durante una década, protagonizaron titular tras titular de hazañas increíbles, otorgando a la NASA y a sus astronautas respeto y reverencia en todo el mundo. Pero solo un año después de completar su misión, el Apolo 15 protagonizó titulares de otro tipo. En un escándalo que sacudió a la NASA hasta sus cimientos, acusaciones de contrabando, lucro y falta de buen juicio llevaron a la agencia espacial a una audiencia en el Congreso. Este incidente redujo una misión con un valiente propósito científico a una operación clandestina que manchó la reputación de la NASA en el apogeo de la carrera espacial. Y todo eso por culpa de 850 gramos de papel. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras descubrimos qué hizo que el escándalo postal del Apolo 15 fuera tan desgarrador, cómo se desarrolló la historia y cuáles han sido las repercusiones duraderas en el mundo de los vuelos espaciales. El 14 de noviembre de 1969, un hombre alemán llamado Horst Ejermann salió de su casa en Florida y tomó un autobús hacia el Centro Espacial Kennedy para ver el lanzamiento del Apolo 12, y la providencia quiso que otro hombre alemán estuviera en el mismo autobús. Hermann Seiger era un coleccionista y vendedor de sellos, que resultó ser de la misma región de Alemania que Ejermann. Compartían un amor por los viajes espaciales y se hicieron amigos rápidamente. En aquel entonces, coleccionar sellos era popular. La NASA comenzó a imprimir sobres para cada misión Apolo, que se matasellaban el día del lanzamiento. Estos sobres adquirieron tal importancia en los días de lanzamiento que las máquinas comenzaban a funcionar desde la 1 de la madrugada para satisfacer la demanda. Estos se convirtieron en regalos fantásticos para los astronautas y empleados de la NASA. Algunos astronautas llevaron esto un paso más allá, cargando sobres al espacio en el módulo de mando para luego regalarlos a sus seres queridos. Ejermann era un contratista de la NASA, así que conocía a muchas personas que trabajaban en el Centro Espacial Kennedy, incluidos varios astronautas. En más de una ocasión, intentó persuadir a los astronautas del Apolo para que introdujeran de contrabando diversos sellos y sobres postales a cambio de dinero. Sin éxito, hasta ahora. Una noche de mayo de 1971, mientras cenaba con la tripulación del Apolo 15, David Scott, Alfred Warden y James Irwin, Ejermann presentó una oferta tentadora. Les pidió que llevaran 100 sobres especiales con sellos a la Luna para Seeger y 300 para ellos mismos. Los sobres de Seeger eventualmente se venderían como artículos de colección exclusivos, y los astronautas recibirían cada uno $7.000 muy generosos por sus esfuerzos, lo cual equivaldría a unos $54.300 en la actualidad. Inicialmente, la tripulación estaba indecisa. Las normas de la NASA prohíben a los astronautas usar su posición para lucrarse, para ellos u otros. Ejermann los tranquilizó, afirmando que muchos otros miembros del Apolo habían hecho lo mismo en el pasado. La NASA también había reestructurado recientemente los beneficios para sus empleados, lo que significaba que ya no recibían un seguro de vida. El espacio es un entorno hostil, no importa cuántas medidas de seguridad tengas, y ser astronauta no es una ocupación libre de riesgos. Ejermann se aprovechó de esto convenciéndolos de que el dinero podría reservarse para cuidar a sus familias en caso de que ocurriera lo impensable en la misión. Al fin y al cabo, era bastante normal que los propios astronautas llevaran recuerdos personales en las misiones. Por supuesto, todos estos artículos personales necesitan la aprobación previa de la NASA antes de que puedan volar, para asegurarse que los objetos sean seguros para el espacio y cumplan con las restricciones de peso. Alan Shepard llevó un palo y algunas pelotas de golf, y jugó al golf en la Luna. Buzz Aldrin llevó a bordo una hostia de comunión y un vial de vino. Varios astronautas llevaron sobres postales en sus misiones, para amigos y familiares en casa. Todos fueron aprobados por la NASA antes del día del lanzamiento. A la luz de esto, aceptar la propuesta de Ejermann no parece un gran problema. Sin embargo, solo unos pocos meses antes, la tripulación del Apolo 14 había llevado algunos medallones de plata a bordo de la nave espacial sin el conocimiento de la NASA. Fue un trato pactado directamente entre los astronautas y una compañía de coleccionables, Franklin Mint. Después de la misión, Franklin Mint fundió algunos, los mezcló con otros metales y produjo en masa medallones conmemorativos. Utilizaron el hecho de que estos medallones habían estado en el espacio para obtener beneficios. Pero como la tripulación del Apolo 14 no había aceptado dinero por facilitar esto, no tuvieron problemas. El escándalo no se convirtió en la mancha moral en la reputación de la NASA que podría haber sido.
Recuerda, todo esto está sucediendo en el contexto de la Guerra Fría. El interés público en la carrera espacial estaba en su punto máximo, y los astronautas tenían estatus de celebridad. Todo aquello que pudiera mancillar el éxito estadounidense y la integridad de la NASA era inaceptable. A la luz de estos eventos, el director de tripulaciones de operaciones de vuelo de la NASA, Dick Slayton, había advertido expresamente a la tripulación del Apolo 15 contra llevar al espacio cualquier cosa que pudiera generar dinero para ellos u otros. No podían permitirse más mala prensa después de lo que sucedió con el escándalo de las medallas del Apolo 14. Con esto en mente, podría sorprenderte saber que la tripulación del Apolo 15 eventualmente aceptó el trato de Eyerman, pero solo con la condición de que no se hicieran ventas hasta que se retiraran de la NASA. Independientemente del acuerdo con los alemanes, es importante mencionar a otra parte interesada que se acercó a la tripulación con una solicitud similar. El coleccionista y director de cine retirado F. Herrick Herrick le pidió a Warden que llevara 144 sobres al espacio en su nombre. Dijo que se guardarían durante algunos años y luego se venderían una vez que todos los astronautas se hubieran retirado de la NASA. Pero a diferencia de Eyerman, no le ofreció a Warden dinero para transportarlos. Warden confió en él y aceptó hacerlo como un favor para un conocido. No podía saberlo en ese momento, pero esa decisión puso en movimiento los eventos que cambiarían drásticamente el curso de su vida para siempre. La oficina de correos del Centro Espacial Kennedy abrió a la 1 de la madrugada el día del lanzamiento, lo cual no era inusual en una mañana de lanzamiento de Apolo. Collins llevó consigo varios cientos de los sobres sellados para pasarlos por la máquina selladora, antes de llevarlos a las habitaciones de los astronautas. Los miembros del equipo de apoyo a la tripulación de vuelo sellaron al vacío las 243 cubiertas aprobadas, en fibra de vidrio cubierta de teflón para hacerlas resistentes al fuego. Esto incluyó los 144 sobres de Herrick, que fueron aprobados por la NASA antes del lanzamiento. Mientras el líder del equipo, James Smotherman, realizaba las verificaciones finales en el kit de preferencias personales del astronauta, encontró los 400 sobres de Seeger no declarados. Justo allí, con el contrabando en sus manos, los confundió con las cubiertas aprobadas que viajaban a bordo del Apolo 15 y no pensó nada al respecto. En sus propias palabras, cometió un error. Y así, los sobres pirata de Seeger se deslizaron en el bolsillo del traje espacial de David Scott, destinados a la Luna. En términos de exploración espacial, la misión Apolo 15 fue un éxito. Fue la primera misión en utilizar el Lunar Rover, proporcionando a la tripulación mayor movilidad en la superficie para apoyar las investigaciones geológicas. También permanecieron en la Luna durante casi 3 días, más que cualquier tripulación antes que ellos, gracias a los avances de ingeniería del módulo lunar que permitieron llevar una carga pesada. Warden realizó el primer paseo espacial en el espacio profundo, mientras Scott e Irwin recogían la primera muestra de la antigua corteza lunar, la roca génesis de la superficie lunar. La tripulación incluso selló una cubierta postal certificada por la NASA en la superficie lunar, en honor al Servicio Postal de Estados Unidos. Sin embargo, menos de un año después, estos logros serían eclipsados por una amarga traición. Tan pronto como el Apolo 15 regresó a la Tierra, Seeger, Eyerman y Herrick rompieron su palabra y comenzaron a vender las cubiertas postales. Seeger se quedó con una y vendió las otras 99 por $1.500 cada una en solo 2 meses. Eso es casi $12.000 cada una en dinero de hoy en día. Herrick se ocupó de encargar ventas a través de varios distribuidores en Nueva York y Europa, vendiendo los sobres por entre $790 y $1.250 cada una, lo que hoy sería entre $6.000 y casi $10.000. A finales de octubre de 1971, uno de los compradores interesados de Herrick contactó a la NASA preguntando si podían verificar la autenticidad. El director de tripulaciones de operaciones de vuelo de la NASA, Dick Slayton, no tenía idea de lo que estaban hablando, lo cual realmente no dejaba a la NASA en buen lugar. Advirtió a Warden que se asegurara de que estas cubiertas no se publicaran más. Después de todo, solo se habían aprobado bajo la suposición de que eran para uso no comercial. Warden escribió a Herrick exigiendo que cesara las ventas de inmediato. Luego creía que Herrick cumpliría con su palabra. Fue una gran falta de juicio de mi parte confiar en este extraño. Para el mes siguiente, se había difundido la noticia sobre los sobres del Apolo 15 que se vendían por toda Europa. La tripulación, que estaba en Alemania en ese momento como parte de su gira europea, decidió que sería inapropiado aceptar los $7.000 prometidos por Seeger. Pero para entonces,
los medios estadounidenses se habían hecho eco de la noticia, y el daño ya estaba hecho. Slayton estaba furioso. Su tripulación había desobedecido órdenes directamente, y el resultado fue una disputa muy pública que dañó la credibilidad de la NASA. Se refirió a los eventos como un maldito escándalo, y reprendió a Irwin, Scott y Warden por su falta de juicio. También los retiró de sus posiciones como la tripulación de respaldo del Apolo 17. Les quitaron sus alas y nunca volvieron a volar al espacio. El peor tipo de castigo para un astronauta. Pero el drama no terminó ahí. Con los medios publicando titulares uno tras otro, había una preocupación real de que la publicidad en torno al Apolo 15 redujera una misión científica exitosa a un intento poco ético de obtener dinero por parte de la tripulación, o peor, por la propia NASA. El 3 de agosto de 1972, el Comité Senatorial de Ciencias Aeronáuticas y del Espacio realizó una audiencia para aclarar los hechos de una vez por todas. Había varias capas de preocupación que abordar. En primer lugar, las acciones de los astronautas. Reconocieron que actuaron sin pensar al no declarar las cubiertas postales, y afirmaron que desconocían las intenciones de los alemanes de usar estas cubiertas con fines comerciales. Sin embargo, sucedió algo que arrojó dudas sobre sus verdaderas intenciones. Durante la misión, las 400 cubiertas no autorizadas fueron trasladadas del módulo de mando principal al módulo lunar, y finalmente a la superficie de la Luna. En su testimonio, los astronautas confesaron que esto violaba el protocolo, pero que no podían recordar cómo o cuándo había sucedido la transferencia. Los sobres postales usualmente permanecían dentro del módulo de mando, así que moverlos al módulo lunar los habría convertido en la joya de la corona de la colección, aumentando significativamente su valor. Quizás los astronautas no eran las víctimas inocentes en los juegos de hombres de negocios como estaban declarándose. El Senado también estaba preocupado por cómo la NASA permitió que ocurriera otro incidente tan rápido después del descalabro del Apolo 14. La disputa sobre las cubiertas postales hizo que la NASA pareciera incompetente, sin tener idea de lo que sus empleados hacían, lo que se llevaba a bordo de las misiones y con individuos poniendo el beneficio personal por encima de los intereses públicos de la agencia. Slayton también fue criticado. Resulta que a pesar de toda su ira y furia, no informó a sus superiores sobre los sobres no autorizados cuando se enteró sobre ellos. Esto puso en duda su integridad, levantando sospechas de que quizás él estaba involucrado en toda la operación, aunque nunca se ha confirmado nada en ese aspecto. Curiosamente, después de la presión de la alta dirección de la NASA, el Senado invocó una regla raramente utilizada para cerrar la audiencia al público cuando el testimonio podría afectar la reputación de los testigos u otros, lo cual, en sí mismo, genera sospechas. Las repercusiones de esta audiencia tuvieron efectos duraderos en la NASA y sus astronautas. NASA pidió a todos los astronautas actuales y anteriores que entregaran cualquier sobre que hubieran volado, incluidas las cubiertas restantes de Herrick y las 300 cubiertas no comercializadas del Apolo 15. La confiscación llevó a la suspensión de 15 astronautas que habían roto la confianza con la agencia e ignorado una orden permanente de Slayton, como lo expresó el director de vuelo de NASA, Christopher Kraft Jr. Hoy en día, los astronautas aún pueden llevar objetos personales y recuerdos aprobados por la NASA a bordo de las misiones, pero las monedas, los sellos y el material postal que, por su naturaleza, se prestan a la explotación por parte de los destinatarios, están prohibidos por regulación federal. Justo cuando parecía que el caso estaba cerrado, ocurrió algo que nadie esperaba. 5 años más tarde, el Departamento de Justicia envió un memorándum privado a la NASA, informándoles que, aunque tenían el derecho de quedarse con todas las cubiertas Herrick confiscadas, las 300 cubiertas de los astronautas destinadas como regalos eran otro asunto. Como estos artículos fueron tomados de los astronautas sin ningún procedimiento legal, la NASA podría haber violado sus derechos. Fue en esta base que en 1983 Warden demandó a la NASA y ganó, recuperando las cubiertas de la misión en un acuerdo extrajudicial. El Apolo 15 fue, según todos los informes, una misión científica exitosa. Sin embargo, también fue opacada por un escándalo que puso en duda la competencia de la NASA y manchó la imagen del astronauta como el héroe infalible. Aunque parece incorrecto sacar provecho de una misión así, algunos estaban del lado de los astronautas. Algunos percibieron que estaban siendo castigados por un comportamiento que no era nuevo para la NASA, dice Shopman, un experto en la historia de los sellos.
Hoy en día, los sobres de Seeger están por todo el mundo, principalmente en colecciones privadas. Solo 4 se vendieron públicamente y el más reciente se vendió por más de $55.000 en 2014, lo que equivaldría a cerca de $70.000 hoy. Aún así, aún quedan preguntas. ¿Fueron los astronautas realmente solo desafortunados peones en un juego de negocios oportunista o estaban en ello por beneficio personal? ¿Era la NASA ajena a lo que estaba sucediendo o había más personas involucradas? No creo que lo sepamos nunca. Esta es una historia que destaca cómo incluso una noble búsqueda como la exploración espacial no está libre de oportunistas. La curiosidad, la ambición y el ingenio son parte de la naturaleza humana, pero también lo son la imprudencia y el interés propio. De esa manera, la historia es un claro recordatorio de la importancia del honor y la honestidad, del deber personal y la dignidad en el servicio público, y de que virtudes como estas verdaderamente no tienen precio. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.